Porque el tema cambiario no está en el peor momento. Ha tenido un progreso, pero de ninguna manera está terminado. Lo dice en un momento bastante calentito todavía, porque los datos de diciembre fueron muy malos en términos de dolarización de portafolio. Muy malos. Nos desorientó. Dejando de lado el tema del turismo emisivo. Bueno, no. Vos tenés que pensar que en diciembre y en enero, a compra neta o final del Banco Central, pero con componentes adentro, exportaciones, ingresos de capitales, importaciones y demanda de personas, que tiene un número que hace a futuro habilitar que hay que estudiar lo que está pasando todavía en ese mercado, que no está resuelto, que tiene bandas irrelevantes y que todavía tiene entrecruzamientos de cepistas, y porque además se pagó muy caro el haber habilitado a las personas humanas tan rápidamente en abril del 25. Quiere decir que por distintos motivos a los que señala Cavallo, el tema cambiario no está terminado. Primera cuestión. Segunda cuestión, Mira, podemos... estas fueron las compras netas en diciembre, 1.800 millones de dólares, ¿no? Lo que se llama formación de activos externos para compras netas de billete neto de la venta. En noviembre había bajado a 1.100, pero en diciembre ya fue 1.800 millones. Obviamente no estamos en el momento de lo que fueron 5.000 Sí, millones, los números septiembre, nuestros, octubre. no. Los números, vos tenés que pensar, primero, los números nuestros, no sé quién hizo esto, los números nuestros, no exactamente formación de activos externos, pero la demanda de personas a un neto de lo que entró da 2.500 millones, no 1.800. Claro, porque le está sumando, mira, le está sumando esto, que es el tema del saldo de lo que se llama Bueno, viajes sí, y pero turismo al neto exterior. de lo que Ahí lo está entró, quiere viendo. decir que es correcto sumarlo, es correcto sumarlo, es Es decir, a los correcto. 1.800 le sumás los 700, te da Es que en 2.500. la caja de almacenero lo pone el Banco Central eso. ¿Quién lo Claro. va a poner si no es el mercado? Es Mm. decir, cae en el neteado el número. Entonces, ¿qué ocurre? En estos cuatro números que hay a futuro, uno, el comercio exterior, donde es curioso el número muy bajo de importaciones todavía. No sé si en la previa hay todavía stock, si la recesión, no sé, es muy bajo. Dado ese número bajo, el superávit comercial es muy alto, no obstante el mérito de las exportaciones. Pero son muy bajas las importaciones, suben seguro. Segundo, es muy alto el número de personas. Y tercero, no tenemos idea de la continuidad lineal del ingreso de capitales, no especulativo de Carry, sino de aquellos que están colocando en los mercados supuestamente para pagar cosas, inversiones o demás. Entonces esos cuatro números van a definir al final del campeonato cuánto termina comprando el Banco Central. Para que el Banco Central alimente a, primero, los intereses que suman 9, 10 mil millones de dólares y luego sume reservas, esos cuatro números, comercio exterior, dolarización, ingreso de capitales, tienen que dar como mínimo 10 mil millones de dólares para los intereses y solo Mm. después incremento de reservas. Por eso lo importante es que compre dólares. Pero el tema cambiario no es de ninguna manera un tema terminado. No para terminar de limpiar los vestigios del cepo, sino además para ver cuánto da ese quantum de que termine comprando y además para ver si aparece el price discovery por primera vez, porque todavía este no es un tipo de cambio libre y flotante. Solo el ministro sabe que va a ir a 1.300. Porque el dólar de Mauricio Macri, no el del día de la liberación, sino el famoso 60 pesos que deja de legado y que al nuevo presidente Alberto Fernández le gusta, en 1.750 pesos. No nos vamos a poner a discutir ahora una planilla Excel, pero Mm. quiero decir,
Discusión sobre atraso cambiario, como cuando valía de hoy, el año pasado, 1.200 pesos, no hay. No hay. No hay. 1.450 es más que 1.200. Pero Tuzán sabe que se va a 1.300 si no compras dólares. Esto es una cuestión que va más allá adelante. Lo que ocurre, y los entiendo, es como, dado que la pacificación cambiaria juega un rol en la Argentina superlativo, y dado que salimos del disparate preelectoral, la ansiedad lo lleva a esto que no debe hacer un ministro, que es hablar en estos términos. Él quiere sacar al tema cambiario como un tema terminado. Todo lo que han dicho por inflación o por lo cambiario, tema terminado. El dólar salió de lo diario, terminó mal. Así que hasta por cábala no debiera decirlo. Él tiene que trabajar. Él hoy se tiene que abocar, y es parte de su tarea, a responder sobre la estanflación. Lo que hace reelegir al presidente es quebrar la estanflación. Y el régimen cambiario, la liquidez monetaria y la búsqueda de financiamiento externo son los instrumentos de política económica que van a permitir o no esto. Mirando un poco más allá, porque de nuevo, hincha fanático del superávit fiscal, quedó demostrado que no come, no cura, no educa el superávit fiscal. Y más allá de todo el debate aperturista y demás, donde está claro que el sistema tiene que ser capitalista, occidental y abierto, tiene que tener una dinámica que no tiene, más allá de los intereses creados y de los nombres que hay detrás de la disputa. Entonces, yo me dedicaría a eso, me dedicaría a terminar de cerrar la cuestión fiscal, que no es un tema menor. ¿Por qué? Bueno, porque los gobernadores también hacen su juego y porque ahí están en un planteo de distribución de plata que hay que terminar de cerrarlo. Simbólicamente me concentraría en cerrar lo laboral, y digo simbólicamente porque no hay ninguna reforma laboral, bienvenida, que vaya a resolver el tema laboral hoy en la Argentina, que pasa por otro lado. Entonces, el gobierno ya a esta altura y su horizonte tiene que ser el crecimiento difundido, con una mejora sea del poder adquisitivo o del crédito. ¿Por qué? Porque se tiene que concentrar ahí y dejar los otros debates. Ahora, Carlos, déjame volver un poco a esta discusión, ¿no? Y enganchamos lo del tema cambiario con la economía real. Estaba viendo, por ejemplo, el último informe de Barclays, ¿no? Que ha sido un banco, hay un argentino que venía muy crítico de toda la situación cambiaria y, bueno, venía insistiendo lo que insistía todo el mercado, ¿no? Liberen el cepo y sobre todo que compre dólares urgente el Banco Central. Nosotros no insistíamos en liberar el cepo. No, vos decías que no había que liberar el cepo, pero que sí comprar dólares urgente el Banco Central. Pero, eso sí, claro, no acumular reservas, comprar dólares. Comprar dólares, pero por eso. En el último informe, creo que Sebastián Vargas, el de Barclays, allá en Londres, pone, bueno, estamos viendo un dato muy positivo, que es que el Banco Central compró, y mirá lo que hacen, dicen, bueno, compraron en enero, que no es un buen mes para estar comprando dólares. Compraron 1.100 millones de dólares. Eso anualizado nos da 14.000 millones, es decir, muy buena señal, algo que está viendo el mercado. El superávit comercial, la verdad que los últimos meses del 2025 vino bárbaro el superávit comercial. Ellos proyectan 18.000 millones de dólares de superávit comercial, que es una locura, porque es lo que conseguiste de superávit comercial en 2024, cuando la economía estaba en recesión, ¿no? Muy fuerte. Y después dicen, bueno, hay un contexto internacional favorable para los emergentes, ¿no? Tenés todo el tema del impulso que tenés en el sector energético, 8.000 palos de neto de superávit. Los cálculos que nos da minería, Amílcar Collán decía, si el oro se mantiene en 4.700 dólares la onza,
y de minería podés tener 9.000 millones de dólares de exportaciones, casi duplicar las exportaciones del año pasado, que fueron muchos, fueron creo que 5.000, 6.000 millones, un montón para lo que venía haciendo. Podés llegar a los 10.000 millones de exportaciones mineras. Y viene el tema del regreso del crédito, el regreso a los mercados financieros, al mercado voluntario, para obviamente necesitas ya en julio estar refinanciando los 4.200 millones de dólares que tenés de bonares y globales de vencimiento de capital. Entonces dice, bueno, hay un escenario muy positivo para Argentina en estas condiciones. El interrogante que pone es el interrogante que vos planteabas. Bueno, pero en estas condiciones no está claro que la economía pueda crecer generando empleo. ¿Y por qué? Y bueno, y ahí empiezan las críticas de algunos. Dicen, bueno, pues todavía está manteniendo un esquema donde está favoreciendo, por ejemplo, un carry trade, digamos, apostar a la tasa en pesos con la estabilidad cambiaria y con cepo para las empresas, y eso daña a la economía real. ¿Vos ves que va por ahí la discusión, digamos, pero que igualmente el gobierno se ha garantizado un año de, si se quiere, de estabilidad? La discusión va a ser si es un año de estabilidad con crecimiento o es un año de estabilidad flojo en términos de creación de empleo y de crecimiento. Bueno, primero, la oportunidad está. Segundo, no lo digo por vos porque te dedicaste a leerlo, es un revoleo de números que hay que integrar. Ahora. Primero, para sacarle esa onda, nosotros estamos trabajando con 15.000 millones de dólares de superávit comercial. O sea, No, vos dijiste 18. Bueno, sí, es muy importante, 15.000 millones de dólares en un año creciendo, si la economía crece 3-4%. Lo muy primero importante. que hay que hacer, ni leí el informe, porque yo a los economistas que trabajan para el mercado lo leo menos, lo leo para estar enterado, pero yo tengo que mirar. No, pero ¿sabes a lo que voy, Carlos? Que si los que trabajan para el mercado, que estuvieron muy negativos con Argentina, que venían con la cantinera, no, el tema cambiario, no, el tema del cepo y demás, se empiezan a poner No sé, Maxi, positivos, la verdad, eso no le da importa, no financiamiento, importa. eso le da financiamiento al gobierno. Pero no importa, si hay veces que vos vas a un banco de ellos y decís fulano escribió y no lo conocen ni adentro del banco, no importa eso, son lugares muy grandes donde escriben informes, no Está importa. bien. 14, 15.000 millones de dólares de superávit comercial. Enero no es extrapolable. Enero no es. Te vuelvo a repetir que este es otro dilema. Cuando Vladimir Werning dice que en noviembre cayó a 1.100 la dolarización, es correcto, pero no dio ni una pistita de diciembre. Y diciembre da 2.500. No linealizan enero al resto del año de dolarización. Mirá si llegás a linealizar, cosa que no hacemos. 2.500 por 12 da 30.000. Todavía da más que Macri, aunque menos que lo preelectoral. ¿Entendés el disparate? Entonces nosotros trabajábamos con compra de la gente. Si yo te digo a vos 16, 17.000 en el año, ¿es mucho o es poco? Y históricamente es muy elevado ese número. Pero es muy elevado, pero te digo, nunca dio menos con libertad cambiaria, nunca dio menos de 10 Con barra libertad 12. cambiaria no, pero es las compras que tenía Macri, es las compras que tenía Macri. Macri tenía 25.000 en el año, por eso capotó. Y este año era imposible, porque fueron 32.000 en el año, pero en un semestre. Bueno. Sí. Entonces, si yo te digo 17, 18, ¿qué es 1.500 por mes? Es menos que diciembre y es un poquito más que noviembre. Déjame que siga con la cuenta que me mencionaste recién. La dolarización se llevó el superávit de comercio. Sí. Una década estuvo Argentina así. Una década. Me queda el ingreso de capitales. ¿Cuánto pongo de ingreso de capitales, que fue 12, 13.000 millones de dólares el año pasado, que terminó a toda orquesta? ¿Cuántos son los intereses que tiene que comprar el Tesoro? 10 lucas. Si el ingreso de capital es 10 lucas, 10 con 10 superávit comercial con personas. Uno dice, con esto no te podés ir al carajo, pero no queda nada, no queda reservas. Queda para que el Tesoro compre los intereses y pague. Reserva cero, pero compra dólares.
¿Cómo es esto contra el año pasado? Mucho mejor. ¿Puedo decir de esto que estamos a la vuelta de un quilombo? No, pero tirá a la basura el informe que me dijiste. Y sigo, simulación, 92.000 de exportaciones, pero ni en pedo, energía y minería, superávit comercial de energía y minería en conjunto 12.000. En conjunto 12.000, alimento regional en conjunto 12.000, agro 34.000, pero industria menos 48.000, es la historia de Argentina. Entonces el superávit comercial del año 25 estuvo basado de nuevo en agro y alimentos. Le falta a Vaca Muerta, y puede llegar en el año 30, 31, Vaca Muerta otro campo. No es el año que viene, no es este año. Le falta. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros detrás de esa ecuación que has hecho, estamos. Esa ecuación va a definir el mercado cambiario y el nivel de reservas. Hoy debiera definirse como: A, enero no es extrapolable. Definitivamente. B, están dadas las condiciones para no tener un quilombo. C, no sobra nada. Vamos ahora a la segunda parte, que es la liquidez. Porque detrás de un superávit comercial positivo o de la compra de dólares positivo hay una expansión monetaria genuina, virtuosa. Este es un gobierno que hace 3 meses decía que comprar dólares era nocivo porque se emitía peso. Yo no me olvido de las cosas, che. No vayamos corriendo detrás de los acontecimientos. Entonces, decía, vinimos a bajar la inflación, no a comprar dólares. Por eso. Entonces, no importa. Es decir, no importa, pero yo a un cliente se lo tengo que decir. No es todo, no importa. Entonces, primero, ¿qué pasó en enero? Una mezcolanza. Porque si bien se compró dólares, el Tesoro llevó pesos. Cuando vos viste qué quedó de peso de eso, la base monetaria se neutralizaba. ¿Por qué hubo expansión monetaria? Porque el Banco Central le recompró dólares al Banco Nación, bonos al Banco Nación. Entonces vos me decís, ¿es extrapolable? No. Y la base monetaria y la liquidez tiene que crecer, porque de ahí vamos a pasar al nivel de actividad y a la estanflación. Si no aumenta la liquidez, no aumentan los depósitos. Y si no aumenta los depósitos, no aumenta el crédito. Ni estoy pensando en bienes masivos, estoy pensando en bienes sujetos a crédito. Entonces, la famosa necesita que vos compres 10, 12 lucas. Pero si el Tesoro lleva los pesos como Dios manda, tenés ahí una neutralización monetaria. Por eso siguen quedando dos factores monetarios. La subcolocación de deuda, que hasta ahora no se produjo. Si a vos te vence uno y colocás medio, expandís medio, pero no pasó, porque los bancos no tienen demanda de crédito todavía. No, al revés, el tesoro estuvo más que renovando sus vencimientos. Claro. Y ofreciendo una tasa de interés más elevada, que es un poco la crítica de Cavallo. La semana pasada en la licitación creo que ofrecieron para los bonos cortos hasta 42% de tasa nominal anual, con una inflación proyectada, pongámosle, de 25 o menos, de no sé. Igual el dilema para el sistema bancario y para el otorgamiento de crédito es la volatilidad. Antes que muy alta, muy baja, porque después rocían y la bajan en 2 días, pero no sirve para nada para tomar un crédito y para tener una política crediticia. El tema es la volatilidad. Ahora, ¿por qué ocurre eso? Bueno, ocurre porque en un momento se agotó la liquidez. ¿Sobre qué base? De que el Tesoro absorbió. Ahí todavía no está despejada qué es la política monetaria. Este es un gobierno, un banco central, que 5 meses suspendió el informe monetario. ¿Entendés cómo es la historia? Entonces, ahí eso todavía hay que terminar de arreglarlo. Un invento del año pasado, que está latente para inventarlo hoy. Superávit cuasi fiscal del Banco Central, del cual el Tesoro es socio, entonces emitimos 9 billones de pesos para el Tesoro. Nada, joda, emisión monetaria. Esa es joda de emisión monetaria. Ahora, ¿qué necesitas del otro lado?
única cosa que aprendí desde chiquito en la universidad y en el Banco Central. Que se comporte la demanda de dinero, la demanda de pesos define esto, y es autónomo, es subproducto de un derrumbe de la tasa de inflación, no es el 2 y pico, derrumbe, de una buena remuneración a quedarte en pesos y de confianza. Es decir, que diciembre haya dado 2.500 de demanda de dólares es mal indicador. ¿Por qué? Porque esos son dólares que no han tenido demanda de pesos.